Bienvenidos a la serie de videos Introducción a la Econometría. Esto no es una adoración a la econometría, pero es importante que cerremos los ojos durante un momento, nos concentremos y nos pongamos en contacto con todo lo que nos rodea. Respiremos profundamente, con el diafragma, exhalen. Hoy veremos el modelo de regresión múltiple. El modelo de regresión múltiple parece complicado, pero realmente no lo es. El modelo de regresión múltiple lo que hace es añadir al modelo básico mayor poder explicativo. ¿Cómo añade mayor poder explicativo? Aquí en el slide tenemos un ejemplo claro de cómo se hace. Ya no vamos a restringir más a una sola variable explicativa. Ahora vamos a poder tener 2, 3, 4, la cantidad de variables explicativas que tengamos. En el slide tenemos el caso concreto donde la variable dependiente Y la estamos modelando en función de X1 y X2. X1 es una columna de datos, la que hemos venido trabajando a lo largo de estos videos, y X2 es otro conjunto de datos, otra variable explicativa. ¿Qué nos permite hacer esto? Primero, nos permite encontrar el efecto combinado de dos variables, de tres variables o más sobre un solo fenómeno que es explicado. Segundo punto, nos permite conocer el efecto de una variable estando presente la otra. Para ustedes economistas, administradores de empresas que han tomado Economía 1, se recordarán del concepto ceteris paribus, dejando todo lo demás constante. El tipo de experimentos que vamos a poder hacer acá, como se ve en el slide, es averiguar o aislar cuál es el efecto de un cambio en la primera variable estando presente la segunda variable en la explicación. Este es un concepto fundamental, porque nosotros pudiéramos hacer una regresión de Y contra X1 o pudiésemos hacer una regresión de Y contra X2. Cada una de ellas explicaría parte del fenómeno, pero lo que queremos es cómo la combinación de ambas se retroalimenta para explicar de manera combinada el efecto sobre la Y. De esa cuenta tendremos ahora más parámetros. Tendremos el parámetro del intercepto, el parámetro asociado a la primera variable y el parámetro asociado a la segunda variable. Una primera pregunta que debiera surgir a todos ustedes es ¿cuántas variables puedo incluir? Bueno, por condiciones matemáticas que vamos a ver luego, en el siguiente clip, para ser exactos, uno debe tener por lo menos, tantas observaciones o un poco más de observaciones que de variables que utiliza uno para explicar el fenómeno. ¿Por qué es necesario incluir una variable más? Primero, por una razón bien sencilla. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que nuestro fenómeno, llámese producción de tela en Guatemala, depende solo de la cantidad de trabajadores? Como dijimos en todos los 10 clips anteriores, ese es un supuesto que hemos hecho de manera simplificadora para trabajar con mínimos cuadrados ordinarios. Pero finalmente, cualquier persona que haya visto o se puede imaginar una fábrica de ropa, podrá darse cuenta que para producir tela se necesita más que trabajadores. Se necesitan trabajadores, se necesita capital, energía eléctrica, un lugar, etc. De esa cuenta, lo primero que nos permite esta nueva forma de aproximación es poner otras variables y ver si estas variables tienen un impacto o no lo tienen sobre el fenómeno que estamos explicando. Por supuesto, se paga un precio. Ese precio que se paga, en términos estadísticos, se conoce como los grados de libertad. Mientras más variables explicativas ponga, mis grados de libertad se restringen por el hecho de que muchas variables es bueno, pero también sería bastante importante tener muchos datos. Ahí tenemos que trabajar con lo que sería el tamaño de la matriz, ya lo veremos en su momento. Y otra pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros estimadores? ¿Qué pasa con el beta 0? ¿Qué pasa con el beta 1? ¿Qué pasa con los regresores? Cuando uno no pone adentro de la especificación todas las variables. Esto es una cuestión fundamental. Ustedes recordarán el ejemplo que hacíamos de cuál es el tamaño promedio que maximiza la nota de un grupo de estudiantes. ¿Cuál es el tamaño promedio de la cantidad de alumnos en un salón? Decíamos que la nota promedio en un determinado curso depende de la cantidad de alumnos. Pero por supuesto que la nota promedio también depende de cuánto los alumnos se esfuercen. ¿Cuál es el efecto sobre la estimación del tamaño sobre la nota si nosotros decidimos conscientemente dejar por fuera
el esfuerzo de los estudiantes. Dese en cuenta que uno debiera preguntarse, ¿qué va a pasar con los valores estimados? ¿Será que son insesgados? ¿Será que en promedio se acercan a lo que dice el parámetro poblacional? ¿Qué va a pasar con la varianza? ¿Será que la varianza es la más pequeña posible o será que crece? Y finalmente, ¿qué va a pasar con la bondad del ajuste? Si yo no tengo todas las variables relevantes explicando un fenómeno, explico más, explico menos, explico igual. Tal vez la mejor manera de poder comprender esto es, pensemos en una función de costos de un banco. La pregunta a responder sería una pregunta muy sencilla. ¿Qué factores influyen en la variación de los costos en los gastos administrativos de los bancos? Entonces tenemos aquí una función de costos donde tenemos los gastos administrativos como función de una variable, las agencias. Por supuesto, uno podrá imaginarse que un banco, mientras más agencias tenga, más empleados tiene, más agentes de seguridad debe tener, más energía eléctrica gasta, más se gasta en limpieza y en mantenimiento, y todo eso debiera hacer que los gastos aumenten. Es más, vamos a hacer un pequeño repaso. El coeficiente beta 0 tendría el significado de los gastos fijos, es decir, aquellos gastos que no varían, que no cambian en función a la cantidad de agencias. Los gastos fijos son ese componente que no varía, el componente que queda constante independientemente del número de agencias. Ustedes podrían decir, bueno, esto es, tiene que ver con el sueldo del gerente de la agencia, porque no importa cuántas, digamos, con el gerente del banco, hay que tener un gerente del banco, de todo el banco, para administrar todas las agencias. Digamos, factores de ese tipo. ¿Qué significa beta 1? Beta 1 significaría el costo marginal, es decir, por cada agencia adicional, en cuántos quetzales sube el gasto. Y finalmente, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será que los gastos administrativos dependen solamente de la cantidad de agencias? La verdad que viéndole las caras a ustedes, queridos alumnos, la respuesta es no. Los gastos administrativos dependen de otras muchas cosas, como por ejemplo, ¿cuántas cuentas tiene abiertas un banco? Por ejemplo, ¿cuántas ventanillas en particular tiene una determinada agencia? No hay tal cosa como una agencia. Ustedes conocen de su experiencia propia, hay agencias con 20 ventanillas, hay agencias con 3 ventanillas. Entonces, todos esos factores, ¿qué efecto pueden tener sobre beta 0 y beta 1? ¿Cómo todo lo que no estamos incluyendo puede afectar nuestro valor de cada uno de los coeficientes? Y otra pregunta más, ¿será que tal cual está puesto el modelo aquí es la mejor forma de especificar el modelo o hay que añadir más variables? Y en todo caso, ¿cómo saber qué variables añadir y cómo saber si la contribución de cada una de esas variables es realmente significativa? Aquí les propongo un enfoque alterno. Seguimos con la variable gastos, seguimos con la variable agencias, pero hemos añadido la variable activos. Activos es básicamente, ustedes que han tomado una clase de dinero y banca, o que conocen un balance de un banco, los activos son básicamente, para hacerlo sencillo, la cantidad de préstamos que otorga. Por supuesto, mientras más préstamos otorgue, más actividad tiene un banco y más tendrá que administrar, y eso seguramente afecta a los gastos. La pregunta interesante que uno tiene que hacer es cómo añadir esa variable, esa segunda variable, activos, cómo eso afecta los coeficientes, el valor numérico, y cómo afecta la interpretación de los coeficientes. Y en todo caso, si hay un cambio, ¿cómo puede interpretarse ese cambio? ¿Cuál es la diferencia de beta 1 cuando esta variable no está presente? ¿Y cuál es el efecto de beta 2 cuando la variable beta 1 no está presente? Eso es muy importante de saber, porque en cada uno de los casos, tanto beta 1 como beta 2, estaríamos hablando del cambio en los costos derivados de una agencia más o el cambio en los costos derivados de un quetzal más de operaciones del lado de los activos. Lo interesante de la explicación ahora sería, beta 1 sería el aumento en el costo administrativo por tener una agencia más, tomando en cuenta que también tenemos en el modelo presentes los activos. Es decir, ya no es un efecto que trata de medir todo por sí mismo, sino ya hace o paga un reconocimiento de que hay otra variable u otras variables de por medio que hay que tomarlas en cuenta y hay que medir su efecto por separado. ¿A dónde nos lleva esto? Y aquí hay un poco de magia si ustedes quieren, no es nada complicado, es importante sí que ustedes repasen sus conceptos de matrices, de álgebra matricial, de vectores. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente cambiándole de vestidos a nuestro modelo mínimos cuadrados ordinarios.
En lugar de ser un vestido muy sencillo, camisa blanca y pantalón blanco, pues ahorita ya tenemos una serie de colores variables para poder vestir nuestro modelo. ¿Qué forma tiene eso? Cuando hablamos de matrices, tiene la siguiente forma. Nuestra variable Y sigue siendo, si habláramos de series de tiempo, variables ordenadas a lo largo del tiempo. Nuestra variable Y sigue siendo una columna, donde tenemos la observación para el primer periodo, para el segundo, para el tercero y así sucesivamente. Nuestra variable X ahora cobra un nuevo sentido, porque nuestra X ya no es solo una X, sino nuestra X está constituida de una multiplicidad de variables explicativas. En este ejemplo tendríamos la variable X1, número de agencias, la variable X2, cantidad de activos, y la variable número 3, digamos, cantidad de pasivos. Todo esto en términos matriciales se puede resumir como un vector Y de T filas por una columna igual a una matriz de datos, así como una hoja electrónica de cualquier programa de estos de cálculo, donde tenemos T observaciones y K más 1 filas. Ahorita vamos a interpretar qué es el K y por qué el 1. Y finalmente, un vector de coeficientes que tiene K más 1 coeficientes por una fila. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues sí se puede operar porque coinciden las dimensionalidades de las matrices y los vectores, y tendríamos entonces, en términos muy amplios, no cambia nada. Y igual a X por B más el término de perturbación. La única diferencia es que lo que ha cambiado es la dimensionalidad. Antes era una variable Y, una variable X y una variable que medía la perturbación. Hoy tenemos una variable Y, un conjunto de variables X, X1, X2, X3, X4 y nuestra columna de error. Entonces, de esta cuenta tenemos aquí una matriz 3×3, 3 datos, 3 filas, 3 regresores, 3 errores. Muy importante considerar qué significa K. K significa el número de variables independientes. ¿Cómo es eso? Podría preguntar alguien. Ok, aquí es bien importante tomar en cuenta lo siguiente. Esta primer columna sirve para justificar a la constante, pero si ustedes recuerdan el modelo original, la constante o el intercepto no lleva asociada ninguna variable. Si uno es un poco creativo, uno podría decir, no, si lleva asociada una variable, lleva asociada a la variable 1. Entonces, realmente la forma de ordenar los datos cuando uno trabaja con regresión múltiple es una columna de unos y luego nuestras variables explicativas. Entonces, tendríamos una variable 1 y luego tendríamos número de agencias y cantidad de activos del banco. Si ustedes proceden a hacer la multiplicación de la matriz por el vector, se darán cuenta que al multiplicar la matriz por el vector, ustedes van a tener reproducido la constante en nuestra especificación. Por supuesto, en estos clips no da tiempo para hacer eso, pero cualquiera de ustedes puede hacer simplemente la multiplicación. Fila por columna tendríamos B0 por 1, B1 por X1, primera observación de la segunda variable, y beta 2, tercera observación de la primera variable. Háganlo y se podrán dar cuenta de por qué se hace así. Pero por de pronto, ahorita sí, como que si fuera magia, va a cambiar la notación. Ya no vamos a hablar de Y igual a beta 0 más beta 1 por X más el error. Nuestra especificación hoy va a ser esta en términos vectoriales y en términos matriciales, y se les recomienda que dediquen el tiempo para entender por qué es así. Aquí tenemos nuevamente de lo que estamos hablando. Haciendo una recapitulación, tenemos un vector de variables independientes, tenemos un vector de coeficientes, como pueden ver en la filmina, y también tenemos un vector de errores. Quien no esté familiarizado con el léxico de vectores y matrices, se le sugiere que consulte sus anotaciones de las clases de cálculo o de análisis matemático. Y también un vector de variables dependientes. Todo esto finalmente es lo que nos permite ejemplificar la expresión del método básico sobre el cual vamos a aplicar los cálculos que ya conocemos, que son los mínimos cuadrados ordinarios. Si se recuerdan, en el segundo o tercer video hablábamos nosotros de cómo se calcula el error y cómo a partir de la sumatoria de los errores al cuadrado obtenemos un valor
que tiene que ser minimizado, una función que tiene que ser minimizada a través de un proceso de utilización del cálculo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Lo único que ahora tenemos un error en forma vectorial y lo que tenemos que utilizar, lo que tenemos que hacer es cómo, utilizando vectores, podemos expresar la suma de los errores al cuadrado. Por eso la primera pregunta, ¿cómo se expresa una suma de cuadrados en términos vectoriales? Eso es algo que queda de tarea, pero es algo muy sencillo. Puede estar entre U transpuesta multiplicada por U o entre U multiplicado por U transpuesta. Determínenlo ustedes y desen cuenta cómo en un caso el retorno de esta multiplicación es un escalar y como en otros casos el retorno de esta multiplicación es una matriz. Teniendo eso, luego lo que hay que hacer es aplicar cálculo a una matriz. Quien lo quiera complicar pudiera decir cálculo matricial. La verdad que la lógica del cálculo básico se aplica en el contexto de matrices de una manera bastante sencilla para problemas sencillos. Y de esa cuenta, si expresáramos la suma de los errores al cuadrado, la minimizamos, luego derivamos respecto al conjunto de parámetros que me permite minimizar el error, obtendríamos la expresión que tenemos hasta abajo. Esta expresión que tenemos hasta abajo es el equivalente de aquellas sumatorias que han salido varias veces en estos videos. Aquellas sumatorias complicadas de x por y y de x al cuadrado por x y de x al cuadrado por y. Todo eso se resume en esta expresión. Cuando utilicemos el método de mínimos cuadrados ordinarios a un conjunto de datos explicativos, donde hay más de una variable explicativa, diremos que el vector de coeficientes, P0, B1, B2, va a quedar determinado por la siguiente expresión. X transpuesta por X, es decir, la matriz de datos transpuesta multiplicada por sí misma y toda esa expresión, a toda esa expresión se le obtiene la inversa y una vez obtenida la inversa se multiplica por X transpuesta Y. Si ustedes se ponen a pensar, entonces lo que tenemos es la matriz X, la transponemos y la multiplicamos por sí misma, nos queda una nueva matriz, luego invertimos esa matriz. Tienen que repasar qué significa invertir una matriz, palabras importantes, determinante, discriminante, cofactores, esos son términos que ustedes tienen que manejar, y luego la expresión X transpuesta X inversa se multiplica por otro elemento que es X transpuesta por Y. Cuando uno hace eso, obtiene el retorno que es un vector de coeficientes. Por supuesto, los paquetes estadísticos lo hacen automáticamente, pero recomendamos a quienes miren estos videos que por lo menos unas 2 o 3 veces lo hagan a mano para familiarizarse con esa expresión tan importante. El vector beta o el vector B es X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. Este tipo de, pudiéramos decir, hasta un rap tal vez se pudiera construir X transpuesta X inversa, X transpuesta Y, X transpuesta X inversa, X transpuesta Y. Esto es algo que tiene que entrar en sus mentes porque es básicamente el caballo de batalla que los va a llevar a realizar cálculos más complicados. ¿Cuáles son los conceptos importantes? El concepto de suma de matrices, multiplicación de matrices, transposición inversa, todo lo que tiene que ver con vectores, multiplicación vectorial, escalar, cruz, todo este montón de cuestiones, y el concepto de ceteris paribus. El tema no es complicado, simplemente hemos aumentado la dimensionalidad de nuestro problema básico y en lugar de utilizar álgebra, jóvenes, utilizamos las matrices como nuestro instrumento de trabajo. Muchas gracias y este ha sido el video en el cual hemos visto el clip donde hemos visto los mínimos cuadrados ordinarios aplicados a la regresión lineal múltiple.